Las curvaturas. Uno es una curvatura que va con una convexidad anterior y una concavidad posterior, a la cual se llama la región cervical. Lordosis cervical. Y eso es una lordosis. Luego tenemos una sifosis, que es la parte torácica o dorsal. Esa es la región torácica o la región dorsal. Perfecto. Luego tenemos una región lumbar otra vez, que es lordosis. Región lumbar. Y luego tenemos una región sacra y coccigia, que es otra vez sifosis y es de la región sacrococcígea. ¿Cuál es lo importante? La región de la lordosis es la que va a tener mayor cantidad de patologías. ¿Por qué motivo? Porque en la región cervical, generalmente en los primeros meses es en donde genera su formación, desde C1 hasta C7. ¿Ok? Eso es lo primero. Hasta hasta años posteriores. En cambio, la región lumbar es hasta los 7 años su desarrollo. Aquí es en meses, aquí es en años. Por eso es que la región lumbar puede ser la más afectada. Eso es lo más importante, ¿ok? Y lógicamente por el hecho de que sea convexa y cóncava posterior va a tender más hacia dirigirse hacia anterior o hacia desviarse a un lado u otro, ¿ok? Y allí vienen los grados. ¿Cómo nosotros sacamos los grados, no? Aquí tenemos las vértebras. Esta vértebra, por ejemplo, que esté así, ¿no es así? Y luego C7 más o menos va a estar así, ¿ok? Entonces aquí, por el cuerpo vertebral, vamos a hacer una corte horizontal y aquí también. Aquí sale un ángulo. Este ángulo se llama el ángulo de Koff, que más o menos es entre 30 a 35 grados, y esto es lo que ven en medicina física para ver si hay una desviación de columna o un aplaneamiento o pinzamiento, ¿ok? Y en radiografías no se puede ver a veces muy bien, porque a veces no hay el C1, hay el C4 y después viene el C7. Entonces, de aquí de esta línea, o sea, sacamos aquí el C4 y así hacemos una línea igual del C7. No va a ser exacta, pero hacemos que continúe. Y este ángulo de aquí es el mismo ángulo que vamos a ver acá. Pero este es un poquito incongruente, porque no sabemos, desde C1 no está, está desde C4. Pero este ángulo se asemeja al ángulo de Koff. Es lo mismo, entonces eso van a usar ustedes. En el caso de la parte torácica, más o menos es, ¿cuánto, chicos? 40 grados, ¿no? 40 grados, aquí 45 y aquí más o menos 60. Entonces varía. Y este es el grado que nosotros tenemos que proteger, ¿ok? Y cuando está desviado hacia un lado derecho o izquierdo se llama escoliosis. Pero hay una escoliosis fisiológica que es más o menos de 15 grados. Hacia la derecha o izquierda. Más es hacia la izquierda, chicos. Más es hacia la izquierda. Pero pasado los 15 grados ya es una escoliosis patológica que tiene que ser tratada, ¿ok? Obviamente por el peso. La otra clasificación, ¿cuál creen que sería? Ya hemos visto ya por regiones, hemos visto por curvaturas. ¿Qué faltaría para que ustedes puedan diferenciar las vértebras en general? Es ver si son vértebras típicas o atípicas. Esa es la otra clasificación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con vértebras típicas o atípicas? Que sean las vértebras la primera y la última vértebra. Y en segundo lugar, que tenga alguna característica que lo diferencie. En este caso, C1 y C7. T1 y T12, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero en el caso cervical se adiciona el C2. Todos ellos son vértebras atípicas. Perdón, claro, vértebras atípicas. Y vértebras típicas son todo lo demás. ¿Y a qué me refiero con vértebras típicas? Aquí tenemos una vértebra que es... ¿Qué tipo es? Lumbar, ¿por qué motivo? La que está mejor. Por la apófisis espinosa cuadrangular. Y aquí lo vemos. Aquí está. Las apófisis accesorios mamilares. ¿Qué más? Los accesorios. ¿Por qué se forman los accesorios? Que se llaman osteofitos también. ¿Por qué creen? Me han devuelto mi celular. ¿Dónde está?
¿Y cuál es la porción posterior? ¿No? Entonces, ahí nosotros lo que vamos a ver, primero vamos a ir por porciones. Uno, tenemos el cuerpo. Aquí está el cuerpo vertebral. Y después tenemos el pedículo, ¿no? Ello es la porción anterior. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí. Ahora, allí en el cuerpo, ¿cómo vamos a verlo? Por la forma, que es una forma arriñonada. Una forma arriñonada. Lo segundo, chicos, es porque el diámetro transverso es mucho mayor al diámetro anteroposterior. Eso es lo segundo. Lo tercero es de que vamos a ver que como es una forma riñonada, el anillo fibroso que va a generar aquí, que se llama el borde, ¿cómo se llama el borde? El borde superior, o también denominado vértebra, placa terminal, ¿no? ¿Cómo se llama también? Hipófisis anular. No. Claro, parte compacta, pero ¿cómo se llama justo en la parte posterior? ¿No? Se llama espina basal. Es como una parte de espina, o perdón, epífisis basal se llama. En Rubier lo dicen así, que es como decir el grosor superficial que tiene aquí. Y aquí en la parte interna es cóncavo, es una concavidad. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos en lo que está con formol. Pero si se dan cuenta, la parte anterolateral es mucho más gruesa que la parte posterior. Es mucho más delgada. ¿Por qué motivo, chicos? Porque lamentablemente el hecho de que tenga una concavidad hace que tenga menos anillos fibrosos en el disco intervertebral, que normalmente hay entre 12 a 20. Y ahorita lo vamos a ver. Y aquí hay menos. Si aquí hay 20, acá hay 12. Entonces, eso es importante que lo recuerden cuando veamos ahorita las patologías, ¿ok? Entonces, eso es otra característica. ¿Qué más? Tenemos entre el pedículo y la parte del borde superior o inferior, tenemos las prominencias mamilares, ¿no? ¿Y por qué es importante las prominencias mamilares? Porque cuando nosotros estudiamos, esa es una vista superior, pero nosotros vemos una vista lateral. Aquí están los procesos mamilares, ¿no? Y aquí está la placa terminal o la epífisis basal, que es un tejido de fibrocartílago, y el cual va a estar tapizando el disco intervertebral. Aquí está el núcleo pulposo y aquí están los anillos, ¿no? ¿Qué pasa? El núcleo pulposo es una nutrición, tiene una nutrición avascular. Pero ¿quién le da esa difusión facilitada? La parte fibrocartilaginosa, que tiene porciones arteriales, ¿no? De la arteria de la espina anterior. Cuando hay una lesión, una sobrecarga, los procesos mamilares hacen que haga un tope y no aplane este fibrocartílago, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Acá tenemos este fibrocartílago que hace que aquí está el disco intervertebral, aquí está el proceso, los procesos mamilares. Y cuando choca vértebra con vértebra, este proceso mamilar impide que siga chocando hacia el disco. Entonces hace como una parte de protección. ¿Para qué? Para que no destruya este fibrocartílago, que es del borde posterior principalmente. Por eso está un poco más engrosado aquí. ¿Y para qué sirve? Para que haya nutrición al disco intervertebral. Pero ¿qué pasaría si lo aplana? Se destruye estos procesos mamilares. Por eso en la parte lateral aparecen esos huesos accesorios que se llaman osteofitos, porque tratan de impedir a toda costa de que choque hueso con hueso. Pasa esto, empieza a haber un rajamiento y este fibrocartílago empieza a fibrosarse y ya no puede pasar la difusión facilitada. Se necrosa el núcleo pulposo, y ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a haber la degeneración del disco intervertebral. Se empieza a destruir y luego choca hueso con hueso. ¿Y por qué es importante el núcleo pulposo, chicos? Porque esta articulación que se llama, es una sincondrosis, ¿no? Con el otro hueso, aquí, ¿no? Con el otro vértebra lumbar, es una articulación de sincondrosis y que forma el pilar anterior de lo que es la articulación de las vértebras lumbares, porque el pilar posterior son las facetas, Carillas, ¿no? O de las carillas o facetas articulares, ¿no? Este pilar anterior en presión va a aceptar 80 newtons de peso, de los 100 que siempre se maneja, y 10 a cada lado de las facetas, y ahí suman 100. Entonces tiene la mayor carga.
pero gracias al núcleo pulposo que tiene 80% de agua y 20% de colágeno tipo 2. El anillo fibroso es 80% de colágeno tipo 2 y 20% de agua. ¿Qué pasa si se destruye este colchón? La presión va directo a la vértebra y empieza a destruirse. Y principalmente es en la parte posterior, porque aquí está más delgado el anillo fibroso. Se empieza a destruir y este núcleo pulposo que se ha degenerado sale por la parte posterior. Lesiona un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Longitudinal posterior. Y por consiguiente lo destruye y ahí viene la hernia del núcleo pulposo. Así se produce, chicos. Así se produce. Ese es todo el proceso fisiopatológico. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, aquí, ¿cómo se llama? Este es el borde superior, pero en la parte posterior se llama Espina basal. Epífisis basal. Epífisis basal. Epífisis basal. Y aquí tiene menos cantidad de anillo fibroso el disco intervertebral. El disco intervertebral. ¿Ok? Ahora, aquí adentro es cóncavo y aquí es en donde se va a encontrar el núcleo pulposo en el disco intervertebral. En el disco intervertebral, porque este es cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral, chicos, tiene dos partes. Uno, lo que es el cilindro, que tiene una concavidad anterolateral y luego tiene una convexidad posterior. Y siempre en todas las vértebras van a ver que hay un desgaste. Siempre hay un desgaste. En todas. Hay como un agujero. Hay como un agujero. Pero recuerden que los agujeros vasculares siempre son anterolaterales. Y lo dice el libro, ¿no es así? Pero no posterior. ¿Por qué? Porque posterior es avascular. ¿Quién lo nutre? Aquí está. Ya está. Entonces, ahí está la explicación. Y tiene lo que son bordes superiores y bordes inferiores. Borde superior, perdón, borde inferior. Y aquí está el cilindro, si le preguntan. ¿Y dónde está la vascularización? En el cilindro, no en el borde, ¿ok? En el cilindro. Aquí están los pedículos y aquí tiene que salir entre el pedículo y entre el cuerpo, su porción posterior, los procesos mamilares. Estos son los procesos mamilares, chicos. Esto. Y eso hace que protege a la parte posterior, porque impide que choque hueso con hueso. Eso tienen que saberlo, por favor. Otro. Vamos ya hacia la parte de las apófisis transversas y allí vamos a ver la faceta articular. ¿Cómo nosotros diferenciamos las facetas articulares en cada una de las vértebras? En la parte cervical tiene una angulación de más o menos 30 grados a 40. En el caso de la torácica es 60, un poquito más, pero en la lumbar es 90. Y es por eso que van a ver cómo está la faceta articular. 90 grados. Ahí está la otra diferencia. En la mayoría, en todos está en 90 grados. Eso es importante, chicos. ¿Por qué? Cuando uno ve los movimientos articulares, en la sincondrosis más que todo es como amortiguador, ¿no? Compensa el peso. La diferencia de las facetas, en la faceta es más que todo un movimiento de flexión, extensión y de abducción o abducción. Pero en el lumbar está mucho menos porque es de 90 grados. Y aquí está el otro, faceta. ¿Va a haber algún tipo de movimiento mayor? No, porque va a ser, choca un poco. Por eso cuando ustedes doblan la parte lumbar no van a doblar tanto, lo que doblan es el dorso. Y en la parte cervical, todo. Es mucho mayor. ¿Por qué? Por la angulación. Esa es la diferencia, chicos. ¿Ok? ¿Qué más? Perdón, chicos. Tantos chicos que tengan que saber. ¿Y cuál es su articulación de las facetas? Es una... Sinovial plano. Sí. El lumbar es trocoide. Trocoide, perfecto, es trocoide, ¿no? Porque es una articulación, es una cigoarticulación, pero es trocoide, es un trocoide. Pero no va a tener mucha movilidad, ¿no? A diferencia con lo que es en polea o en otro tipo de articulación, ¿ok? Seguimos. Las apófisis transversas, chicos, siempre va hacia posterior. Si se dan cuenta, se va a dirigir hacia posterior. Hacia posterior. Aquí también, hacia posterior se van a dirigir la mayoría de las apófisis transversas. Y luego tenemos las láminas. Las láminas
y finalmente las apófisis espinosas que también se van hacia inferior y son más gruesas de lo normal, ¿no? Si se dan cuenta, el grosor de las apófisis espinosas poco a poco va siendo mayor, mientras más inferiores. Y lógicamente, en ahí vamos a ver los ligamentos. Entonces, ahí tenemos los ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos que hemos visto anteriormente? El ligamento longitudinal anterior. Luego tenemos el ligamento longitudinal posterior. Luego, ¿qué más tenemos? El ligamento interespinoso. ¿Y cómo vemos el ligamento interespinoso? Aquí tenemos una apófisis espinosa, aquí tenemos otra, es entre, aquí. Porque el supraespinoso es aquí. Eso es lo que no se tienen que confundir, ¿ok? Si yo le pregunto a ustedes de vértebra con vértebra, a ver, vamos a ver acá. Acá, así es. Así. Perfecto. Acá, apófisis espinosa, y lo pongo aquí, es interespinoso, pero aquí supraespinoso, ¿ok? Eso es importante que sepan. ¿Y dónde está el ligamento amarillo y el ligamento capsular? El amarillo está entre las láminas. Entre las láminas, ¿no? Entonces aquí tenemos una lámina, aquí lo ponemos una lámina y aquí otra, pero miren cómo va de inferior. El inferiormente está en la porción lateral y luego poco a poco y se va haciendo interno, hacia la cara interna de la lámina. Así es, de externo a interno, de una vértebra a otra. Ese es el ligamento amarillo, chicos, ¿ok? Por si acaso, lo vamos a ver en la, en la estructura, ¿no? Pero primero mejor para no estar con los ojitos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos nosotros diferenciar de una vértebra lumbar? Hemos visto la angulación de las facetas, hemos visto la forma del cuerpo y ahora, importante también, chicos, la forma de la apófisis espinosa también, que es un poco más cuadrada, no es tanto triangular. Ah, y la forma del agujero, que es una forma triangular. Perfecto, perfecto, ¿no? Triangular. En la dorsal o torácica, ¿cuál es la forma? Redonda, ovalada, y redonda es en la cervical. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Algo más, algo otro. Y el ligamento facetario o el ligamento articular, que está en las facetas. Aquí tenemos las facetas, las uniones, y en estas uniones, chicos, está el ligamento capsular o el ligamento facetario, aquí. Si les preguntan, este es el ligamento facetario, ¿no? Este de acá. Es la unión de uno. O sea, tendría que ser acá en el medio. Aquí. Este es le pueden decir es la articulación trocoide cigoarticular, que es, y también está aquí en el ligamento capsular o facetario. Listo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a mostrar allí. ¿Qué más? En las apófisis transversas sí van a ser bífidas. Bífidas, si se dan cuenta, van a tener dos porciones. Uno, dos. ¿No? En cada uno de ellos, esos son bífidas también, ¿no? 1, 2. ¿Qué más? ¿Algo más que podamos ver allí? ¿Y cuál es la diferencia entre región cervical? Región cervical tiene los procesos unciformes, región torácica tiene las carillas costales, tanto en el cuerpo como en la apófisis transversa. En la región lumbar, lógicamente... Agujeros transversos también. Los agujeros transversos, perfecto. Y en la parte lumbar, ¿quién más está? ¿Qué está? Los procesos mamilares. Y ya saben para qué decir. Y también están apófisis accesorias, procesos accesorios. ¿Y por qué se producen? Porque comprime vértebra con vértebra y aparecen los osteofitos. Y esos son los accesorios. Aparecen. En algunos casos pueden estar, pero en la mayoría de los casos aparecen por la presión. Por la presión. Y eso es algo patológico, chicos. Eso es algo patológico. Aquí tenemos el cuerpo vertebral y las fibras que forman las fibras óseas son así. Tienen una angulación de 60 grados, chicos. Aquí, 60 grados. Esas son las trabéculas, ¿no? Exacto, las trabéculas. Pero ¿qué pasa con esas trabéculas? Aquí en esta zona es en donde va a haber una lesión, porque no hay trabéculas óseas. Y puede haber acá una fractura. Si lo vemos lateralmente, ¿cómo van a llegar las fibras? Más o menos van a ser así, y
van a empezar a ver un proceso aquí en esta zona también de fractura. Aquí, igual en la parte anterior, ¿no? Acá en esta parte va a haber más en la parte anterior que en la parte posterior y aquí puede haber una fractura, ¿no? Entonces son lesiones que va a haber y en la parte posterior, en el cuerpo también va a haber y por eso está aquí. Inclusive a veces puede aparecer aquí, pero como hay mayor cantidad de anillo, por eso aparece en la parte posterior. Y esos son cuadros de osteoporosis. Por eso cuando uno hace algún tipo de cirugía, más aún en pacientes de 60 años o en mayores de 50 años en mujeres, mayores de 60 en varones, es preferible tener la densitometría ósea de la columna vertebral. Ver la densidad del cuerpo vertebral para poder colocar tornillos con las placas. Porque generalmente se salen los tornillos y tienen que, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que reoperar, no queda de otra. Y reoperan 2, 3 veces, ¿no? Y es por eso a veces. Otro, obviamente, por el hecho de que lamentablemente no ha cogido el tornillo, ¿no? En la parte del cuerpo, que eso se tiene que dar. O en el pedículo, en la lámina, porque es chiquitito, son de 8 milímetros, 6, son pequeños los tornillos, recuerden, ¿no? Y las placas en una cantidad enorme. Perfecto. Otra pregunta más, chicos. Bien, mejor les muestro este de acá. Aquí tenemos, miren cómo se ve bonito la parte del anillo fibroso con el núcleo esponjoso. Miren ustedes acá. Este es el núcleo, ¿no? Pulposo, y aquí está el anillo fibroso. Y miren cómo en la parte posterior es más débil. Hay menos anillos fibrosos. Acá debe de haber 12 y aquí debe de haber 20. Entonces siempre la lesión va a ser hacia posterior. Eso es importante, ¿ok? Ahora, acá, aquí vamos a verlo de mejor manera. Aquí tenemos lo que es la dura madre, pero acá internamente, miren cómo lo vamos a destapar. Esta es la dura madre y este de acá es el ligamento longitudinal posterior. Miren la diferencia. Dura madre, ligamento longitudinal posterior. ¿Ok? Claro, miren ustedes. Y en acá y se sobrepone, porque todo esto es, miren. Esta es la dura madre. Miren. Se sobreentiende, ¿no? Todo esto. Y aquí está el ligamento longitudinal posterior, chicos. Y aquí tenemos el ligamento longitudinal anterior, este de acá. Y recuerden, en el proceso mamilar, ¿qué músculo se inserta? Los erectores de la... No. Los multífidos. Y aquí vamos a ver los... aquí está. Estos son los multífidos. Y aquí está, ¿no? La parte de la lámina, entre la lámina y el cuerpo, ¿quién está? El proceso mamilar, pero aquí está el multífido. ¿Cuál es el proceso? No, acá no se ve, pero acá se ve el multífido. Acá no se ve porque se ha hecho un corte. ¿Qué más? Acá tenemos la apófisis transversa. Y aquí tendríamos que tener el ligamento amarillo. Aquí, en esta zona, es el ligamento amarillo. Ahora, ¿qué más? Después tenemos... a ver... aquí en esta zona está la apófisis espinosa, y entre ambos, este de acá tendría que ser el ligamento, aquí en esta zona, tendría que ser el ligamento interespinoso. Interespinoso, claro. Interespinoso. Y aquí, este tendría que ser el ligamento supraespinoso porque va hacia la parte superior, supraespinoso. Este de acá hacia abajo. Este es el supraespinoso, interespinoso. ¿Ya? Aquí está el posterior, miren. No, este es el dura madre, y aquí está el posterior. Este es el posterior. Aquí está el anterior. Longitudinal anterior. Ok, ligamento amarillo hemos visto. Músculo multífido. ¿Qué más? ¿Te activó esa prolongación que salía y entraba el ligamento amarillo? Que estaba primero afuera y luego se metía. Claro, no, es que en acá no podemos ver porque la lámina, recuerda que es lateral. Y en acá tendría que estar la lámina. Acá debería estar el ligamento amarillo, que tendría que ser este, ¿no? Pero el problema es que no lo podemos ver aquí. Tendríamos que tener un corte hacia acá, no en el sagital mismo, parasagital, para poder verlo. O un corte coronal. Y ahí lo veríamos, ¿eh? Ahí lo veríamos, exacto, es el lateral. ¿Qué más, chicos? Acá miren cómo vemos acá los núcleos. Mira, el núcleo pulposo y acá el anillo fibroso en cada uno, ¿no? No vemos acá osteofitos. Vamos a ver en el otro.
Acá vemos también el núcleo pulposo, ¿no? Es líquido. Acá ya se ha secado, pero en realidad es líquido en acá, internamente, ¿no? Acá, ¿no? Igual aquí. Y en acá tenemos la parte trabecular. Pero si se dan cuenta, siempre la parte trabecular es como una forma de embudo. Va siempre hacia abajo o hacia arriba y deja este espacio para lesiones. Aquí también, espacio para lesiones. Aquí. ¿Qué más? ¿Algo más que podemos preguntar aquí? ¿De vértebras? Creo que no. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? En este caso. ¿El de ligamentos? No, el sacro lo vamos a ver en pelvis. Porque la pelvis forma parte. Una de las... ¿Y irrigación? En la irrigación, el espinal anterior, lógicamente. ¿No? Ahí no vamos a ver espinal. No vamos a ver espinal anterior. Pero recuerden que siempre está en el cilindro la irrigación. Sí, porque la otra es vascular. Exacto. Si yo les pregunto dónde está la irrigación o les pongo una aguja allí en uno de los agujeros del cuerpo, ahí tienen que poner irrigación o ramilletes vasculares que vienen del espinal anterior y que viene obviamente de la arteria vertebral. Lógico. Tiene que ser en la cara anterior del cilindro, Doc. Anterolateral. Anterolateral. Y más es lateral. Más es lateral que anterior, chicos. Más es lateral. Los forámenes vasculares están anterior, Anterior y lateral. Anterior y pero lateral. la arteria espinal no está dentro del foramen vertebral. Claro, pero va a dar, La vuelta. ramilletes, claro, va a dar ramas. Por eso, vamos a ver los estes. Doctor, Van a esas ver. ramas, Vuelta. esas ramas, ¿no Claro. es correcto llamarles arterias segmentarias? Claro, son arterias segmentales porque están divididos por segmentos. También se puede decir, porque miren ustedes, cuando vean, aquí están los agujeros vasculares y más es en la parte lateral. Entonces la respuesta sería como dos ramilletes. Ajá, como ramilletes vasculares o segmentarios también puede ser. Ajá. ¿Por dónde salen los? Aquí también miren, ¿no? agujeros, ¿no? Estos agujeros son varios. ¿no? Anterolateral. Son anterolaterales. Posterior no hay, ya saben por qué, Avascular. porque es avascular. Eso es importante. Entonces, ya con ello, para que más o menos ustedes lo valoren y vean que es de esa manera. Entonces, ¿cuál sería otra pregunta más rebuscada en este tema? Bueno, ligamentos es los que vamos a preguntar definitivamente. Ligamentos. Hemos visto todos, ¿no? Sí, todos los ligamentos, excepto el amarillo, un poquito se ve. Y un poco probable que lo preguntemos porque no es tan, o sea, no se ve con precisión. Pero el ligamento posterior, el anterior, sí se ve. El laminar, entre lámina y lámina. Ajá, arriba exacto. No, es el amarillo. ese es El amarillo. Como les digo, ese no se ve tanto. Sería ideal. No, el cervical se ha visto, pero acá el lumbar no. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué más? Las arterias. Claro, su inserción, ¿dónde va a estar el proceso mamilar? Y saben dónde buscar el proceso mamilar, entre lo que es el pedículo y la cara posterior del cuerpo vertebral, tanto en su borde superior como en su borde inferior. Ahí está, ese es en este lado. Borde inferior también. Aquí y aquí y aquí. ¿Qué se ha mencionado, Doc? Los procesos mamilares donde se insertan los músculos multífidos, eso es importante. Las arterias van a salir entre los forámenes intervertebrales. Claro. Por los agujeros de conjunción. Exacto. Y es por eso que también hay las lesiones, ¿no? En las porciones medulares también, ¿no? Eso lo pueden ver allí. ¿Qué más? Ligamentos que hemos visto. Las porciones de los cuerpos. Si les pregunto pilares anterior y posterior, ya saben. El anterior es la articulación del vértebra con vértebra y el disco. Y eso es importante. ¿Cuál es la unidad vertebral funcional? unidad vertebral. Estos son osteomas. Las dos vértebras más el disco intervertebral más ligamentos. Cualquiera de ellos se lesiona, va a haber una alteración funcional en la vértebra. Si se lesiona ligamentos, ya no va a haber el sostén para que la vértebra se quede en su posición y se va a ir más allá, tanto anterior o posterior, o principalmente los ligamentos amarillos. Por ejemplo, si se lesiona el ligamento longitudinal posterior porque hay una hernia del núcleo pulposo, se va a ver en una resonancia magnética. Y les van a describir, le van a decir, se evidencia herniación del núcleo pulposo a nivel de L2-L3, con lesión del ligamento longitudinal posterior. Entonces ustedes saben por qué se lesiona el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Porque hay menos fibras en la porción posterior y por ende sale por allí el núcleo pulposo. Esa es la lógica anatómica, por algo es así.
Y lo van a ver cuando vayan a casa y a ver, vean, a ver, voy a buscar una hernia del núcleo pulposo, ¿dónde sale? Lo buscan en Google y van a ver que es posterior, justo hacia el agujero. Entonces ahí van a saber, y si hay una hernia del núcleo pulposo va a afectar a los cunículos anteriores. Entonces va a afectar la activación de la extensión y la inhibición de la flexión. Es decir, al núcleo vestibular, vestíbulo espinal. Va a afectar a lo que es el núcleo longitudinal, no va a afectar a los cunículos anteriores, va a afectar a las astas anteriores. Es por eso que hay una alteración sensitiva. Hay alteración de la flexión, extensión en pacientes que tienen problemas de hernia del núcleo pulposo. Sensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Espinotalámica, ¿no? ¿Qué más? Va a alterar también la parte de los movimientos oculares, ¿no? Para la visión también. Entonces son cosas que ustedes tienen que saber y por qué motivo, pero ya integrando, ¿no? Médula espinal con herniación del núcleo pulposo. Pero yo les amplío un poquito más porque tienen que saber eso. No se olviden del ángulo de Koff, por favor, ¿no? Repásenlo, vayan a casa y busquen ángulo de Koff en una radiografía y van a ver cómo se saca. Búscanlo en los videos de YouTube. Y ahora, hoy día les enviaré los videos ya de los músculos que vamos a ver la siguiente clase, que serán pues, ¿cuánto? 3 minutos cada uno. Quiero que sepan los movimientos y cuándo se afecta, porque ahí hay angulaciones también. Entonces, cuando se afecta, ¿qué movimiento no va a poder hacer la persona? Aducción, abducción, y eso es lo que tienen que llevarse para cuando sean internos. No que sepan todo, que sepan la patología, ¿no? El doctor de neurocirugía les va a decir, ¿por qué se forma el hernia en el núcleo pulposo? Ya saben por qué. Por el borde posterior, superior, la parte posterior, el anillo fibroso no tiene mucha cantidad, choca, o sea, se degenera, choca vértebra con vértebra y el núcleo pulposo sale. Eso se llama hernia. Listo, chicos, estamos acabando.